Ah, sí. Oh, yeah. Así, pues, ahora sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Nuevamente estamos aquí en un nuevo episodio de Conspiranoicos Informativos. Quiero dar la bienvenida a Ismael. Muchas gracias, señor Bob. Señor Bob. Muy bien, pues queremos agradecerles muchísimo otra vez por su apoyo. Y pues ya estamos aquí con nuestro tercer episodio. En esta ocasión, a diferencia de los dos primeros, no vamos a tratar un tema que ya está en nuestros videos anteriores de conspiranoicos. Es uno nuevo, sí, señor. Así es un nuevo tema, que sí va a haber un video de conspiranoicos, pero por lo menos queremos aprovechar para hablar sobre esta interesante pues información. Y recordándoles, así periódicamente vamos a estar haciendo algunos videos que no van a estar incluidos en las listas de los videos, de conspiranoicos informativos. Entonces, para que, pues, no se lo pierdan. Entonces, pues, adivina de qué va a ser el tema de hoy, Isma. De la conspiración. Ah, no, ¿verdad? Aquí no estamos a conspiranoicos. Ah, no, sí somos. Sí, somos. A mí me hubiera gustado, ahorita hablando de conspiraciones, haber hablado del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, cuando fue la explosión del viaducto. Ajá, ¿De el gas? viaducto. De hecho, ese tema sí lo vamos a hablar. De hecho, originalmente ese iba a ser el tema de esta semana. No, yo pensé que ibas a hablar del 68 en México. No, ahorita por abril, por lo de Guadalajara, Ya, sí sí, lo ¿no? vamos a mencionar. Queda Vamos en a la hacer un fecha, tema. ¿verdad? Ujú. Acaba de pasar. Y de hecho, y hablando de conspiraciones, sí nos gustaría tratar de ese tema porque tiene muchas conspiraciones. Pero bueno, ese lo vamos a dejar para la próxima semana. Mientras tanto, vamos a hablar pues del accidente nuclear de Chernobyl. Uy, no, está bien interesante ese tema. Así es, y más porque se está cumpliendo también igual, ocurrió el 26 de abril de 1986. Es que fue exactamente unos meses, dijo el mundo. ¡Ay, nació Ismael! Unos meses, ahora sí, reacciona todo. Que todo se venga abajo. Vamos a comenzar con un texto muy interesante que dice así. Dice, las centrales nucleares se basan en el principio básico de fisión nuclear. La fisión nuclear es por el cual el choque de dos partículas radioactivas rompe el núcleo atómico liberando una gran cantidad de energía, la cual tras un proceso de intercambio de calor acaba convirtiéndose en energía eléctrica. O sea, sí estamos hablando del plutonio, ¿no? ¿O es otro? Una parte o sea, el plutonio es como un ingrediente, ¿no? Es una parte de lo que necesitas para la fisión nuclear. Ok. Entonces acuérdate que bueno, vamos a hacer menciones así, ojalá que nos patrocinen, pero vamos a hacer mención de la serie de Chernobyl de HBO. Oh, buenísima. Tenemos que hablar de ella obligatoriamente porque si no la han visto es a fuerzas. Una súper recomendación. Está un poco fuerte, obviamente no es para niños. Es un poquito de que sí le cranees y estés atento, porque si no le pierdes el hilo y ya no te va a interesar. Así es, entonces tenemos que mencionarla porque según pues las fuentes oficiales, según todo lo que encontró en internet, está entre un 80 y 90% real, o sea, basada prácticamente casi en su totalidad. Lo que dejaron filtrar o lo que se ha podido filtrar. Ajá, exactamente. Y de hecho, para el final, ya para la parte final, voy a dejar una sección donde voy a mencionar qué cosas no mencionaron en la serie y son importantes. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Dice, sí, las partículas que se usan para esta fisión nuclear son de uranio 235, así le llaman. Cierto, uranio. Y debido a su gran contenido energético, el núcleo donde se produce la fisión debe estar protegido por hormigón o granito para que absorba la radiación y a la vez refrigerado por agua para evitar el sobrecalentamiento. Pero todo ese material ya después de estar ahí junto a esos queda súper irradiado, ¿no? Pues sí, es como una cúpula en sí, es como una protección. Ajá. Recuerda que la fisión pues, es un momento en el que dos partículas radioactivas se están chocando, rompiendo el núcleo. Y al romper el núcleo, lo mencionó en la serie de Chernobyl, el personaje es como millones de balas que salen disparadas en muchísimas direcciones. Ajá. Entonces, esa explosión, por así decirlo, que es la fisión, ese es lo que nosotros estamos utilizando o captamos para convertirlo en energía. Pero esas balas, ¿hacia dónde se van? Entonces, la protección que es, en este caso es como el hormigón y otras protecciones más, no nada más es el hormigón, hay más protecciones.
evitan que esas balas se dispersen. Exactamente. Y esas balas siguen rebotando, vuelven a chocar y vuelven a generar una nueva fisión. Y siguen con energía constante, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gustaría mencionar que si el ser humano tiene planes de viajar al espacio, la fisión nuclear sigue siendo prácticamente la única solución que tenemos de poder llegar al espacio de la que tenemos conocimiento. Es que hay que considerar que la fisión nuclear prácticamente es casi ilimitada. O sea, esas reacciones está una detrás de otra. Pues mientras la controles, ¿no? Exactamente. Eso es lo importante de la fisión nuclear, controlarla. O sea, que esté bajo tu control. Y eso es lo que prácticamente esa noche de 26 de abril, pues no. No se controló. Exactamente. Entonces vamos a platicar acerca de lo que ocurrió. Dice, sí, el accidente nuclear de Chernóbil tuvo lugar el 26 de abril del año de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, que tiene el nombre de este famoso comunista Lenin, que por ahí también lo vamos a mencionar en una biografía ahí en nuestro canal más adelante. Y esta central nuclear estaba situada al norte de Ucrania. En aquel momento formaba parte de la Unión Soviética, de la URSS. Ahorita ya no, ya Ucrania ya está independiente. Ajá. Exacto. Se considera el peor accidente nuclear de la historia, Ajá. así como uno de los grandes desastres medioambientales. Sí, o sea, lo dejaron pues más que nada, yo siento que en ese punto fue que dijeron, ¿sabes qué? Aguántale tantito, como que no le sabemos tanto, mejor vamos a regresarlo tantito. Sí, a estudiar un poquito más, ¿no? En parte, además, hubo muchas cosas que cambiaron aunado a esta situación. Ahorita vamos a platicar de todo eso, dice, sí. Dice, murieron 31 personas en las 2 semanas posteriores al accidente. Bueno, de hecho en el registro oficial de ruso, ellos nada más dicen que del accidente nada más murieron 31 personas. Ajá. Para ellos nada más murieron 31 personas. La causa de ellos nada más fueron 31. Ajá, no son culpables de nada más. De todo lo demás. Y dice, sí. Y el gobierno de la Unión Soviética, evacuó a 335,000 personas que nunca más pudieron regresar a sus hogares. Vamos a hablar de que es mismo Chernobyl y Pripyat, que es el pueblito que se encontraba ahí cerquita de... Es uno ahí como una tenencia, a unos cuantos kilómetros, ¿no? Sí, como un pueblito que se hizo para los trabajadores de las reactores nucleares. Yeah. Dice, sí, se generó una gran alarma a nivel internacional tras detectarse niveles medios de radiactividad en 13 países de Europa oriental y central. Se movió horrible, sí, ¿no? Sí, de hecho llegó a Francia, la nube de radioactiva. Tú imagínate. Se atravesó medio Rusia y luego toda Europa oriental más bien. Ajá. Y llegó casi a la mitad. Casi Europa central, o sea, estuvo tremendo, o sea, está tremendo. Y entonces dice, sí. ¿Qué sucedió en el accidente nuclear de Chernóbil? A pesar de que han transcurrido 3 décadas desde el accidente, ya casi 4, todavía quedan muchas cuestiones sin resolver. Fue un accidente nuclear rodeado del misterio y los científicos calculan que la zona que hay alrededor de la central Vladimir Ilich Lenin no podrá ser habitada hasta dentro de 20,000 años. Nada más. Pues yo creo que voy comprando un terreno ahorita, está barato y pues me va a salir muy redituable. Exacto, es que eso es lo que tiene la radiactividad, de que donde quiera que quedó índices de radiactividad, un rastro queda impregnado por muchísimo tiempo. O sea, eso queda. Y de momento no hay manera de quitarlo así como, ay, sí, bárrele. Ajá, sí, no, o sea, hay que más bien enterrarlo. Y si hay que enterrarlo, también hay que enterrarlo con cuidado, o sea. Porque también la tierra queda infértil, queda inservible. Hay muchos aspectos que se tiene que tratar ahí. Porque, por ejemplo, ahorita hay muchos documentales y muchos videos de youtuberos y demás, donde ellos visitan Chernobyl, algunos de manera legal, otros de manera ilegal, sea como sea, pasan así como que partes de Pripyat y de Chernobyl, y al pareciera como que ya no hay tanto riesgo, pero no se vayan a confundir. Es que es algo que no se ve. Ajá, exacto, la realidad es invisible, o sea, es total. O sea, empieza a reaccionar con los seres vivos, o sea, a lo mejor las plantas se empezaron a lo mejor a evolucionar y no se ve
tanto el problema, pero uno que no está acostumbrado, que no tiene todo eso, o sea, ¿cómo hemos ido evolucionando con las cosas? O sea, algunos, por ejemplo, si se hubieran quedado ahí, se hubieran pues podido adaptar a la radiación y otros, o la mayoría no. Entonces, si llegas así nuevo, sin ninguna defensa ni nada, pues obviamente no puedes decir, ay, no pasa nada, sí, aquí soy. Porque aprovechando quería, o sea, exactamente, o sea, quería hacer la aclaración de que muchos confunden, dicen, bueno, es que si cayó una bomba en Hiroshima y Nagasaki, una bomba nuclear, No. porque hasta el día de hoy sí se pudo reconstruir. Sí, pero O sea, es muy diferente, exactamente, exactamente, la energía que hizo estallar la bomba está basada precisamente en energía nuclear. atómica, exactamente. Pero una vez que se generó la explosión prácticamente y ya hizo su destrucción y demás, esa energía prácticamente queda como en nada. O sea, nada más es la destrucción del momento. O sea, es la pura fuerza. La pura fuerza, exactamente. En cambio, aquí en el reactor quedó expuesto un núcleo que prácticamente todo el tiempo está generando, irradiando radioactividad. Pues sí, como lo mencioné anteriormente, es casi como infinitamente. Entonces, por eso mucha gente dice, es que entonces, ¿por qué allá, si ya están habitando y acá no? Es muy diferente un reactor a una bomba. O sea, el reactor es para generar Está siempre. generando. Y como ya no está bajo control, ese control del que hablamos, o sea, no hay un control, por eso está desatado. Están los sarcófagos de los que vamos a hablar más adelante. Y la bomba es literal, nada más está hecha para explotar. Y se acabó. Hace sus destrozos y se acabó, exactamente. Entonces dice así, el 25 de abril de 1986, los trabajadores de la central nuclear debían llevar a cabo un mantenimiento rutinario del cuarto reactor. Mientras el reactor estuviera inactivo, debían probar qué ocurriría si la central se quedara sin suministro eléctrico. Sin embargo, incumplieron los protocolos de seguridad y de forma repentina aumentó la potencia de la central. Dice, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores por apagar el reactor, el aumento súbito de la potencia provocó una serie de explosiones en el interior de la central. Finalmente, la parte central del reactor quedó expuesta y expulsó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Es lo de siempre, ¿no? Creernos que lo sabemos todo, que podemos con todo. Y pues que pues una pruebecita, pues vamos a hacerlo, pues no pasa nada, es de rutina. Y ándale, que sale algo que nomás no tenías planeado y a ver, arréglalo. Es que fue aquí la combinación de varias cosas, ¿no? En la serie eso sí viene muy leal, eso les recomiendo que presten mucha atención. Dice que los directivos de la central, ellos tenían como prisa de realizar pruebas. De hecho, ya estaban atrasados con meses ya tenían que haber hecho esa prueba meses atrás. ¿Y no se lo dejaron así como que a unos que eran, creo que novatos? Pues es que fueron varios factores. El primero es de que estaban atrasados. Una vez que están atrasados en la cuestión están atrasados en tiempo de entregar esas pruebas. En hacer esas pruebas. Entonces es lo que hacen es que ocuparon una ventana como que esta ventana de oportunidad. Y no dejaron, acuérdate que el reactor se apagó después de la mañana. Y el reactor se debe de dejar como enfriar, por así decirlo, durante cierto tiempo. Entonces no dejaron que se enfriara hasta donde era seguro hacer la prueba. Exactamente. Sino que todo estaba tibio, imagínate que estaba tibio y empiezas a hacer una prueba que requiere que esté frío. Sí, o sea, para que alcance si va a subir temperatura no sea tan excesivo. Exactamente. Entonces tengas un rango de, ¡ay! Ya se está calentando, déjalo apago. Exactamente. Entonces ahorita ese es el primer factor. Segundo factor, como tú lo mencionaste, es las personas encargadas, en este caso exactamente, varios de ellos tenían muy poquito tiempo trabajando ahí. Entonces se sintieron como presionados por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y desconocían qué era exactamente qué hacer. De hecho, en el momento como que estaban como si estuvieran practicando en el momento lo que iban a hacer. Se fueron a sus prácticas a una planta nuclear. Así es. Entonces, pues bien. Así lo menciona aquí nuestra lectura. Dice, la noche del 25 al 26 de abril, o sea, fue en la madrugada, tuvo lugar una prueba de corte eléctrico en el reactor 4. O sea, se corta la electricidad, la potencia que debería haber sido reducida alcanzó niveles insostenibles.
También ahí lo menciona en la serie, habla acerca del enfriamiento. El enfriamiento es muy importante, ¿no? Para que un reactor, pues como un carro, ¿no? Si un carro no lo enfrías bien, Casi todas las máquinas tienen sus, ¿cómo se llaman? Los, refrigerantes, las bases enfriadoras, o sea, muchas que dependen para mantener una temperatura ideal para el funcionamiento óptimo del aparato, del coche, de la computadora. Entonces, esos cumplen esa función en la cual, pues, si la regaste y estás trabajando mucho, te mantiene. Si en eso, que es algo más complicado, ajá, algo de que es como una bomba ahí y estás jugando estás jugando con la vida no nada más de los que están en la planta nuclear, sino con todos los alrededor y quién sabe hasta dónde pueda llegar el accidente. Exactamente, entonces, fíjate, esto es bien importante, el corte de electricidad. Lo mencionan en los diagramas. Hay unos ventiladores gigantescos que al momento de cortar la electricidad se detuvieron, empiezan a detenerse, que ayudaban al enfriamiento, además del agua y además de unas barras de uranio. Entonces, el problema aquí fue de que cuando ya trataron, como que empezaron a ver que la energía estaba subiendo demasiado y trataron de enfriar, los ventiladores son gigantescos, Sí, en lo es que un los ventilador que entra ya así en 2 segundos. en un ratito, ¿no? O sea, lo prendes y empieza a agarrar fuerza. Son minutos en los que sigue aumentando la temperatura, entonces te gana. Entonces entró aquí, un factor que no vamos a mencionarlo ahorita, es que le llaman el botón de apagado instantáneo, o apagado de emergencia. Lo voy a mencionar muy vagamente porque al final es importante cuál fue como el detonante, ¿no? O sea, ahorita tenemos unas pruebas que se estaban haciendo, se bajó la temperatura, se cortó la electricidad, la temperatura está aumentando, se está empezando a salir de control la situación. Entonces dice así, dice la potencia que debe haber sido reducida alcanzó niveles insostenibles. ¿Por qué? Porque el factor que también mencionamos que no se enfrió completamente desde la mañana. Como se debía. Exacto. Creo que de hecho creo que ahí estoy errado, creo que eran días que tienes que dejar enfriar para esa prueba. Sí, Pero, pues por eso la desesperación, ¿no? De hacerlo. pero como están surtiendo electricidad pues a ciudades enteras, creo No que puedes no se apagarla podían, así. no puedes, sí voy a apagar este switch y no pasa nada, no. Por eso también era la dificultad de dejarlo enfriar lo suficiente. Porque, o sea, no es una energía que se pueda almacenar, o sea, se hace y se tiene que consumir. Exactamente, tiene que consumirse. De hecho, acuérdate que habían 4 reactores, o sea, 4 reactores uno pegadito al otro. O sea, siempre también está de que pensamos que es una sola. Vemos demasiado Los Simpson, imaginamos la pura barra de... imaginemos de ese como chimenea gigante nuclear. Ajá. Y eso es todo. Esa idea de la chimenea gigante como que se hizo muy de moda. Y Los Simpson lamentablemente la dejaron como que imagina una radiación o plantas nucleares y se imagina la de Te Homero, quedas ¿no? nada más la idea porque es lo único que has visto. Ajá, exactamente. Pero acuérdense, aquí eran 4 reactores, 4 edificios idénticos, cada uno junto al otro. Y el que estamos hablando del puro reactor 4. Nada más imagínate si hubieran explotado en cadena. Y ahorita sí, el juego de Fallout se hubiera cumplido así. Entonces dice, sí, esta falta de energía que insostenible, esto produjo un aumento de la temperatura en el núcleo del reactor. El agua en el interior se vaporizó, pues obviamente no alcanzó. Como o sea, el agua tiene como un carro también que se calienta demasiado, el agua se evapora. O sea, no va a alcanzar a enfriar lo suficiente y se va a evaporar antes de lograr su función. Exactamente. Y aquí al evaporarse el agua, se generó la bomba perfecta. Al vaporizarse el agua, pues no se hace nada. Se divide en sus elementos básicos, que es oxígeno e hidrógeno. O sea, son 2 elementos base. Y entonces están ahí, listos, solitos por el momento, no pasa nada. O sea, no pasaría nada. Pero como uno de los elementos que se necesita para poder como contener la radioactividad es el grafito. Entonces el grafito en contacto con esos elementos se vuelve una Con el explosión. hidrógeno, ¿no? Exactamente, con hidrógeno. Y entonces pues, se hizo una super bomba. Entonces dice, la fuerza de la explosión levantó el techo del edificio e incendió el interior.
Los isótopos radiactivos se disiparon en el aire y se extendieron por buena parte de Europa. Se calcula que el material radiactivo liberado fue 500 veces mayor que en la bomba atómica de Hiroshima. Como lo mencionamos, una bomba está como diseñada como para, así como la explosión es lo destructivo, eso es lo importante, pero no tanto el remanente radioactivo. Sí, o sea, nada más es soltar la energía en el momento y se acabó, no seguir generando energía. Así es. Entonces, sí, les recuerdo. Entonces, Chernobyl, por ejemplo, también hubo otro accidente nuclear en la central nuclear de Fukushima. Ese fue en el año 2011, o sea, estamos hablando hace 10 años. Luego también podemos hablar tantito de esa. Ese no lo leí, fíjate. En Japón sí también fue. Se puede decir que fue accidental, pero también fue falla en el diseño. O sea, ahí lo que ocurrió fue de que se hizo como un huracán, unas tormentas muy fuertes. Y la central como estaba en Fukushima, que es como una isla, no soportó. El agua empezó a meterse a los edificios, al reactor central. Y entonces no había como un sistema de drenaje, porque ellos nunca pensaron que iba a llegar tanto a hacer un oleaje tan fuerte, y no estaban preparados para eso, y el exceso de agua que se metió a los lugares donde no te imaginas. Aparte de que trae otros materiales el agua del mar. Exactamente. Preparó ahí nuevamente lo mismo. Preparó una bomba y además hizo fallar mucho equipo electrónico que también se encargaba de enfriar. Sí, y también de detección. O sea, sensores que te ayudan a percibir que algo está saliendo mal. Entonces se juntaron también muchos factores que terminó también en una situación muy fea, pero es diferente, muy diferente. No fue tan drástico como Chernobyl. Exactamente. Entonces, Chernobyl lo que tiene como de interesante es de que luego, después de la explosión, pues acuérdense que estamos hablando de 1986. Está la Rusia comunista, la URSS, como antes se conocía. Y todo lo que estaban todavía la Guerra Fría con Estados Unidos. Entonces, todavía era el tiempo de los camaradas. Entonces había que cuidar muchísimo como la carrera tecnológica contra Estados Unidos, la reputación. La batalla interminable que traían. Entonces era de que no podían aceptar que les había explotado un reactor. O sea, no, era inaceptable. Hay que tratar de ocultarlo lo más posible porque nosotros somos los mejores. Exactamente. Entonces, lamentablemente ocurrió que, pasa el accidente. Además de que se tardan mucho en poder determinar si realmente pasó o no, tardan demasiado. Además, hay mucha imprudencia, se mandan bomberos, estamos hablando de una explosión donde hay radioactividad. Pues yo sé que hay un incendio, pero mandas a los bomberos así de, sí, vayan y apagan ese fuego. Nada que ver. O sea, pero el primero es de que los políticos, o sea, tratando uno de otro, tapar aunque el científico diga que esto va a valer puro chayote, no, cálmate, aquí nosotros estamos bien, mira, yo le informo a mi camarada y no, está bien, ya hasta que llega hasta el último es cuando sí empiezan a mover todo, ¿no? Y de que según todo está bajo control y es hasta que se puso el contacto el científico con el más alto rango, es hasta que ya... Si no, o sea, saltándose todo el pinche, la jerarquía. Exactamente. Y la burocracia, ¿no? Porque si hablamos de burocracia, también en la Rusia comunista, estaba tremendo. Entonces, ese tiempo que también se perdió, pues lamentablemente también fue muy... Ahorita no pasa nada, Vladimir, todo está bien, muy bien. Sí, ahorita todo bien, sí, estamos tranquilos, somos compis. Pero sí, el detalle es de que en ese momento, el tiempo que se tardó en reaccionar fue importante. Por ejemplo, la gente de Pripyat, pues inmediatamente, como se hizo la nube radioactiva, pues el primer lugar en donde se vaya a expandir, pues es toda esa región cercana. Pripyat, que estaba ahí apenas a unos kilómetros, pues fueron los primeros en recibir Era donde vivían las familias, ¿no? Bueno, los trabajadores y sus familias. Y familias, exactamente. Entonces, fueron 36 horas las que tuvieron que pasar para que empezaran a hacerse... evacuaciones. Entonces, durante esas 36 horas ahí lloviendo. De hecho, está bien padre. A mí me gustó mucho. A ver si lo puedo conseguir y lo podemos en
en postproducción. Ujú. El video donde está grabando Pripyat, ya hay movimiento militar, pero no han sacado a la gente. Y está grabando y se ven como unas manchas negras en la cámara, así. Ajá, mientras él está grabando, él no ve nada. Ujú. Hasta que reproducen ¿La cinta? la cinta, se ven unas manchotas negras. Ay, Y, hijo ajá, de y su madre. dice, y el comentario es de que dicen, esas manchas que se ven es la radioactividad. O sea, un ojo humano no la No la percibe. percibe. Tú no la ves, pero la cámara se estaba quemando. O sea, se estaba quemando la cámara de las... Y tú no lo veías, tú Ya sea quitabas... el lente o la cinta era lo que se estaba Era la que se estaba quemando. Sí, y se ve bien, bien padre, o sea, bien siniestro, ¿no? Como es, pues es un asesino invisible. Ahora, lo primerito que te va a afectar no solamente es los efectos de la radioactividad así a primera mano. Ujú. Recuerda que en sí la radiación en bajas dosis, por así Ujú. decirlo, destruye células. Y tu cuerpo logra regenerarlas antes de que lo más rápido que se pueda cuando son una radiación controlada Tolerada o por tolerada. sí. Ajá. Pero si es en exceso o continua, entonces tus células pueden destruirse desde el núcleo y entonces son incapaces de De regenerarse. regenerarse. Esa es una. Y ese es con los que se tosta. Ahí en la serie se ve cuando quedan todos que se convierten así Ay, no, está, Ajá. o sea, está muy interesante la serie, pero en esos momentos sí está bien crítico esas Sí, escenas. exactamente. Y de hecho, exactamente así como lo ponen, es el cuerpo se va deteriorando, se está autodestruyendo, por así decirlo. O sea, está Y muy bien interpretado sí, cómo les pasa. sí, murieron muy, muy, muy feo. Entonces, y es poco a poquito. Y esa es te digo, ese es lo primero. Ujú. Luego viene las mutaciones, cuando tus células, a veces, No te va a salir un tercer brazo, sí, no, no vas a ser el hombre Spider-Man, no, radioactivo, no. El hombre átomo, No, sí, no no, tomo. no, lo primerito es cáncer, sobre todo cáncer de tiroides. La tiroides, por qué muchos dicen que una de las cosas que primero ataca la radiación en exceso es la tiroides? ¿Por qué? Porque la tiroides es como un filtro. O Ajá. sea, lo primer lugar a donde se van a parar toda la radiación, por así decirlo, es justamente la tiroides. Mutando la tiroides, pues dos cosas. Una, pues te empiezan a dar enfermedades bien feas, cáncer por todos lados, pues te mueres en un ratito. Ujú. Esa es una. Si bien te va. Sí, bien te va. Ujú. Y la otra, es a largo plazo. Por ejemplo, niños o jóvenes Ujú. que sufrieron por los efectos de radioactividad, pues a largo plazo estamos hablando de los próximos 20, 30 años. Hasta el día de hoy, muchos siguen sufriendo de Sí, no, efectos de los mismos que radiación. fueron a hacer la evaluación, el rescate, el intentar apagarlo, todos esos, aunque traían sus trajes, Sí. todas más quedan con muchos problemas, ¿no? De hecho, técnicamente quedan poquitos, o sea, la mayoría murieron a los poco tiempo porque se reduce mucho considerablemente la vida. Por ejemplo, ahorita en Pripyat ya hay Ujú. mucha fauna, Ujú. porque como no hay gente, pues se reproducen muchos animales, Ujú. pero han comprobado que viven bien poquito, viven unos O sea, cuantos nacen años. en menos de su mitad de vida. Sí, sí, mucho menos, o sea, una tercera parte de su vida. Entonces dicen que se ha mantenido porque se reproducen mucho, Ujú. Porque pero, no hay quien los esté cazando, ajá, matando y deforestando. exacto, pero vive muy poquito porque, por lo Esos mismo. mismos se van a ir van a ir evolucionando y vas a ver que van a empezar a durar más. Ujú. O luego nos invaden. Exactamente, entonces hoy día, por ejemplo, Pripyat está abandonado, se ve bien siniestra la ciudad, así, de hecho ha sido lugar de películas, de series, de videojuegos, que es la zona de Pripyat, y te les digo, documentales de personas que han podido llegar a esa zona, les digo, unos de manera legal, Legal y otros sí, ilegales. y otros ilegales que eso sí no lo recomiendo. O sea, el hecho de ir y conocer un lugar así, pues así como que como para subir un video y ganar unos cuantos likes, pero arriesgar tu vida, pues como que, No, o sea, hay muchas cosas por hacer que puedes hacer. O ajá. sea, no simplemente ir, ay, casi es como sacar una pistola y ponerle una bala y hablando de los rusos, jugar una ruleta rusa. Exactamente. Entonces, bueno, quedó entonces que
así de manera extraoficial, según los rusos murieron apenas poco más de 30 personas. Estamos hablando de que lo que siguió es incalculable, las personas que murieron de subsecuentes y las personas que... Porque estamos hablando no nada más de la zona de Ucrania. No, pues el movimiento de la radiación que se fue dispersando por los... Llegaron a Kiev, que es ahí la capital de Ucrania, llegaron a Europa Central, llegaron a Francia. Exactamente. Y además hay que recordar que todas las personas que arriesgaron su vida, porque no nada más fue la explosión y apagar el fuego. Hubo que mandar helicópteros para que echaran tierra para que apagara el fuego. Porque pues no lo pudieron hacer los bomberos. Sigue la energía de la fusión, entonces no es así, ay sí, ya déjale apago, le echo agüita y ya se apagó. Ay, no, pues, entonces echaron ahí muchísima tierra y taparon ahí para que se quitara el fuego. Pero, ¿qué ocurre ahora cuando estamos hablando de un núcleo que está constantemente ahí, está pues liberado, o sea, es como si fuera una bola de fuego. Entonces tú la tapas, pero ¿a dónde se va? Pues se va hacia abajo. Sí, o sea, empieza a derretir toda la tierra y la empieza a convertir como en lava, ¿no? Ándale, exactamente. De hecho, tiene un nombre. Hay una foto ahí que le llaman la pata de elefante. También lo voy a poner ahí en postproducción. y está bien siniestra, porque esa cosa dicen que de hecho puedes estar enfrente de ella como 2 o 3 minutos. Nada más, porque si no te ¿empiezas a derretir o morir? Sí, te mueres, así. Ya. Rapidísimo. Llegan, hacen como estudios y vámonos. Y eso que van bien protegidos. Sí. Casi. Y digo, esa es como la magma que tú mencionas. Y esa es la que quedó como ahí a la vista. Pero hacia abajo comenzó a ser como a escarbar, pues a meterse bajo la tierra. Y entonces estaba ahora el riesgo de que hay una, exactamente por esa zona, por si fuera mucha casualidad, un río. Pasaba como un río subterráneo, ¿no? De los que surten como pues agua potable a gran parte de Europa. Entonces, había dos cosas. Una, si tocaba el agua el núcleo, explota. Y iba a haber una segunda explosión. Entonces, ahí fueron tres monos. Para empezar. Se fueron allá a cerrar como unas válvulas a liberar el exceso de agua que había en unos contenedores con los que evitaron esa segunda explosión. Esos 3 monos, de hecho, yo investigué y supuestamente están vivos, de hecho. O sea, ellos sí sobrevivieron. Es un misterio cómo es que estuvieron tan cerca del reactor y sin embargo... O sea, es en el agua que estaba alrededor del reactor, ¿no? La primera parte eran unos contenedores de agua, que era para el sistema de enfriamiento. Y entonces están aquí los contenedores y está el núcleo que va bajando. Y si tocaba esa agua, otra explosión. Esa es una. Y ya, vaciaron los contenedores. Pero sigue bajando esa cosa. Y ahora sí estaba el río subterráneo y ahora es otra vez. Entonces, no solamente era la posible explosión, sino que también era la contaminación del agua. Sí, porque no nada más, o sea, explota y ya. Sino el río que abastece, yo creo que hasta llega a tocar Francia, hasta el mar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, está el riesgo de que quedara radiada. Entonces imagínate, no, lo que pasaría en Europa hubiera sido el caos. Entonces ahora lo que hicieron... No creo que nada más se hubiera quedado en Europa, se hubiera ido para todos lados. Exactamente. De hecho, hay menciones de que la nube radioactiva llegó, o sea, hubo en Suiza y otros países, hubo lugares donde se activaron como alarmas de exceso de radiación. Ajá, exactamente. Y o sea que la pura nube, el puro airecito se fue llevando las nubes. Te digo que ha habido casos, sobre todo en Francia. Luego, porque hacen tantas películas de holocaustos nucleares. Pero por ejemplo, la isla de Córcega, hay registros de niños que han tenido cáncer de tiroides. O sea que hasta allá llegó la radiación, la nube radioactiva. O sea, está tremendo. Sí llega a pegar. Son los efectos secundarios. Sí. Y todavía recuerdas cuando estuviste ahí. Sí, por ahí pasé y me radié. y entonces, bueno, ahora para evitar ese contaminación de ese río subterráneo, contrataron a unos mineros expertos que, bueno, pues sí, expertos entre comillas. Y aparte también los contrataron, entre comillas. Es algo así como, por la madre de Rusia tienes que venir y te disparamos. Tienes que ser bien patriota. Sí. O sea, vienes o te mueres, así de sencillo. Entonces... O sea, vienes o te mueres, pero si vienes también te mueres.
O tú elige, hoy o mañana. Entonces ellos fueron y cavaron un túnel arriesgándose también. De hecho, muchos de esos monos murieron. Y porque lo que iban a hacer es que iban a poner como una capita. Es una capita, me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que es de concreto. El concreto no es de que sea antirradiación, o sea, pues no es que sea inmune, sino que hace que que el núcleo, por así decirlo, expuesto, ya no se mueva, o sea, se queda como en ese lugar. No te digo, no es que el concreto lo detenga, sino que es nuevamente como si fuera como si simularas la capa de protección que tú Tenía originalmente. originalmente. Entonces lo único que hace es de que permanece en ese lugar y ya no sigue avanzando. Entonces con eso ya, ahí se salvan de ese detalle. Pero ahora falta, pues ahora pues sigue estando la nube radioactiva, sigue estando expuesto todo eso, pues ahora qué tienes que hacer. Entonces ahora ahí fue cuando decidieron, pues primero que nada, aceptar la catástrofe. Sí. Segunda, ¿por qué? Porque primero por conveniencia también, porque dices tú, bueno, ya me metí en un lío que no voy a poderla librar yo solo y no voy a poderla seguir negando. Y obviamente también para recibir ayuda, porque obviamente pues la Unión Europea no les va a convenir tener esa cosa así. Ofrecieron la ayuda a Rusia para construir el primer sarcófago, que fue, los dos sarcófagos de hecho, ha sido ayuda europea, o sea, todo con dinero de unas asociaciones que nacieron aunado a esta situación. Entonces construyeron el primer sarcófago, que la idea era tapar, o sea, nada más tapas todo por encimita. Y ya para que no se siga expandiendo, entre comillas, que de hecho se supone que ese sarcófago está diseñado para durar 30 años y a los 6 años ya se lo estaba llevando el... Entonces, ¿cuántos llevamos, joven? ¿En qué conteo vamos? Entonces, ahorita, después de ese sarcófago, construyeron uno nuevo que de hecho lo acabaron hace poquito, en 2015 o 2014, si no me equivoco. Ese segundo sarcófago igual lo hicieron en conjunto con la Unión Europea. Y ahora, este es más grande y tapó el reactor número 3 porque ya lo cerraron. Ya ahora sí están apagados los 4 reactores. Los fueron apagando paulatinamente. Como era debido. Como era debido. Entonces, en el reactor 3, todo el remanente radioactivo de todos los reactores, ahí lo metieron al reactor 3 y aprovecharon para entonces con el sarcófago 2, pues tapar el reactor 3 y el reactor 4. Sí, te digo, todo es como echarle cal al cadáver, ¿no? Así de, está un gato muerto que le pongo hecho cal. Y como que la primera cal no funcionó bien, déjale otra capita. Sí. Ya se volvió a ver, nada, échale más. Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a dejar ahí en un paréntesis porque aparentemente ahí ya está controlada la situación. Voy a mencionar muy rápidamente algunos de los personajes clave de esta tragedia. Cuidado porque te está revisando Vladimir Putin. Sí, nos está ahí, están los espías de la ¿qué eran? KGB. KGB. Dice, sí, el primer personaje interesante es Valery Legasov. Y en la serie aparece este personaje interpretado por el actor Jared Harris. Por ahí también voy a poner unas fotitos tanto del personaje real como el de la serie, más para que se guíen. Y obviamente este señor pues fue muy importante. Fue un prominente científico soviético en el campo de la química inorgánica. Fue miembro clave de la comisión gubernamental encargada de investigar las causas del accidente e intentar minimizar sus letales efectos. O sea, es al que no le hacían caso, ¿no? O sea, es el que les dijo, oye, es que esto es un catástrofe, chalala, tienes que cerrar, tienes que hacer así, y todos los demás, no pasa nada. Y que conocía muy bien cómo funciona todo eso de los reactores. Y lo pendejearon más de 20 veces. Sí, de hecho, dice sí. 2 años y un día después de la catástrofe, Legasov se ahorcó en su domicilio, víctima de los efectos de la radiación y de una profunda depresión, fruto del apartamiento al que fue sometido por parte del gobierno soviético. Sí, no lo dejaban hablar en absolutamente nada del tema, ¿no? Además que una vez ahí en público cuando dijo, no, ¿saben qué? Hay un error, una falla catastrófica en estos reactores nucleares. Dice, sí, antes de quitarse la vida dejó grabadas diversas cintas en las que denunciaba los fallos de diseño de Chernobyl
y otros errores de incompetencia que el sistema quiso silenciar durante años. Y sobrevivieron las cintas de puro milagro. Sí, porque las ocultó, pero sí, deja muy claro que la Rusia comunista estaba muy mal. Ya, bueno, ya en el 86 ya de por sí iba como en declive. En picada, ¿no? 5 años después, pues fue cuando ya terminó este comunismo, pero aún así, pues fue muchísima la censura, pues que le pusieron a él. Fue muy feo, fue muy feo. Él sufrió, pues, mucho de ser honesto. El ser honesto, pues sí, fue lo más malo que le pasó. Y otro personaje interesante que fue el que yo creo que más lo apoyó, o el único que lo apoyó, fue Boris Sherbina. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de la URSS y vicepresidente del Consejo de Ministros. El político ucraniano gestionó la crisis por encargo personal de Mikhail Gorbachev. Es el que dijo, ya, déjenlo hablar. Hay una parte en la que... El que callaron a todos los demás que le estaban intentando tapar, ¿no? Y él, de hecho, Sherbina es el único que al principio ya ves que es como que también se caían gordos, pero ya luego como que sí vio que le echó mucho la mano, le aceptó muchas de las cosas que ayudaron a controlar la situación. Entre ellas fue cuando se encargó de dos cosas más importantes, o sea, de muchas cosas, pero las dos más interesantes fue los robotitos esos que mandaron para limpiar el techo. Ahí. Que no sirvieron, ¿eh? Sí, eran los de que iban a usar para la luna, ¿no? Ajá, sí, eran como proyectos. En la serie les faltó, ¿eh? Pero es verdad que en la serie ponen las máquinas como pasó también, que pusieron a los robotitos y a los minutitos fallaron así, se volvieron locas y unos se apagaban, pero hay unas más de las más avanzadas, de hecho se vuelven locas y se tiraban al acantilado. Sí. Y eso no lo pusieron en la serie. A mí me hubiera gustado que lo hubieran puesto, pero yo hasta me quedé con las ganas de verlo porque dijeron que una de las máquinas así se volvió loca y empezó a caminar. Así como si realmente tuviera vida y si estuviera intentando escapar de eso. Demasiada radiación. Entonces, está bien chistoso, ¿no? Y la otra fue que autorizó, por ejemplo, a los famosos, limpiadores de ahí de las, como las máquinas no pudieron, entonces mandaron llamar a los famosos cleaners o limpiadores, Sí, pero esos eran de que tenían que entrar 1 minuto, córrele sí, en y lo que 60 alcances a segundos, hacer, una palita, aventaban de una sola palita. Y regresaban. Y el siguiente grupo, ¿no? Sí, y es que como todo ese escombro que estaba en el techo, prácticamente la mayoría era del grafito. Lo que protegía. Sí, el grafito que se supone que es la capa más pegadita al núcleo, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de radiación que tenía eso. Pues, o sea, si la tocabas así a mano pelona, pues hasta te quemabas. Y de hecho no es una quemadura normal, es una quemadura radioactiva. O sea, esa ya olvídate. Ya ahí mejor ve arreglando tus papeles. Mejor me voy a matar. Como el robotito. Entonces dice, sí. Tras negar en primera instancia la gravedad de la situación, Sherbina hubo de admitir la catástrofe y acabó ordenando la evacuación de Pripyat. También eso es importante. Pero 36 horas después de la explosión, pues no, ya. 2 años después, ya que terminó todo, recibió una misión similar tras el devastador terremoto de Spitak en Armenia, que causó la muerte de casi 50,000 personas. Y él, o sea, enfermo, porque sí ya estaba medio enfermo después de lo de Chernobyl. Todavía le tocó una misión más ahí en Spitak, muy similar, en la que también tuvo que hacerse responsable, en la que también tuvo que tomar decisiones difíciles. O sea, tú ya estás irradiado, ya síguele. Sí, ya, total, si te echan la culpa, pues te vas a morir. Y sí, se murió en Moscú en 1990, o sea, 4 años después. 4 años después, nada más. En la serie, de hecho, el personaje, lo que es Legasov, le llega a decir a Sherbina que tenían como unos 5 años de vida. No, vamos a vivir como unos 5, pues hasta le falló. Casi ahí, por 1 año le falló. Hay un personaje más ahí que parece que es Ulana Komiuk. Ella no existe, esa sí es inventada en la serie, la señora, la que detecta la radiación. En otro laboratorio lejano, sí, ¿no? Sí. Ella, lo que pasa es que Ulana en realidad fue adrede pues ese personaje que ella está interpretando como a muchos científicos. Todo lo que ella hace lo hicieron varios científicos. Entonces hubiera sido confuso y además pues más caro
estar haciendo muchos científicos que hicieron lo que ella hizo. En otros laboratorios están haciendo varias pruebas. Exacto, uno que hizo una cosa, otro, ellos de hecho contactaron a Shervina, a Legasov y así, los asistieron y demás, pero fueron otros científicos. Pero bueno, ella es como la interpretación un poco más resumida y más sencilla. Un resumen de todos los científicos que hicieron sí, esas porque pruebas. fueron bastantes, entonces por eso pues así es un poquito más fácil de asimilar. Ahora vamos con los antagonistas. Pues si es que aquí hay antagonistas, hablamos primero de Anatoly Dyatlov, interpretado por Paul Ritter ahí en la serie. Era el ingeniero jefe adjunto de la planta, y el accidente ocurrió bajo su supervisión de la prueba. Tras haber sido condenado a 10 años de trabajos forzados e indultado después de 3, escribió el libro Chernobyl, ¿cómo sucedió?, en el que culpa al diseño deficiente de la planta de lo ocurrido. Pero primero estaba muy aferrado a que eran los trabajadores, ¿no? Los nuevos. Lo que pasa es que él también desconocía el error del reactor. O sea, se supone, aquí ya vamos a hacer ya mención de eso. Dyatlov, él era muy estricto, pero de hecho hay un personaje, ahorita lamentablemente no tengo su nombre, pero durante mi investigación me topé con un trabajador de la planta que llegó a conocer a Dyatlov, y él dice que, y él habló de la serie. Él casi no había hablado anteriormente, pero él habló en la serie y dijo que Dyatlov no es tanto como lo pintan en la serie como malo, sino que dice que era muy estricto pero muy estricto, muy enojón, pero era muy bueno. Pues estás describiendo casi a todos los que se ven en Rusia. ¿Sí? Pero dice que era muy bueno, que sí sabía muchísimo de lo que hacía. Ajá. Entonces nada más dice que el problema fue, por eso él siempre se mantuvo diciendo que el problema fue el diseño deficiente de la planta, porque cuando él vio que todo estaba saliendo mal, él apretó el botón. Bueno, no sé si él ordenó que apretaran el botón de emergencia. El paro de emergencia. Y ¿no? acuérdate que ahí es cuando las barras de enfriamiento bajan, y como el reactor ya era una bomba con el hidrógeno que ya estaba haciendo, que preparó un combustible perfecto, más el sobrecaliente y demás, las puntas, esas puntas las puntas son de grafito, y el grafito, haz de cuenta que era el chispa que ocupaba, la chispa. Entonces cuando bajaron esas barras así, dicen que si no hubiera apretado el botón, que si hubiera apagado todo y no hubiera apretado el botón, a lo mejor como en un mes se enfriaba todo. O sea, ya dejándolo ahí, sí, pero no explotaba. Ya no le mueves. Exacto, no explotaba. Simplemente, como en un mes no ibas a poder usar el reactor 4, pero por lo menos no te ibas a volar en pedazos. Pero fíjate, o sea, pero esa es una teoría. Aparte, o sea, muy estudiado, no digo que no, pero de todas maneras seguía siendo algo nuevo. Estaba como que también estaba desesperado por hacer la prueba, porque quería que lo mandaran, creo que a otro lado, o sea, que lo subieran de puesto. Entonces por eso también fue mucho esa insistencia de hacer una prueba, de que estás poniendo el reactor en la peor situación posible. Entonces, pero eso sí, lo único que se le vale es de que él no sabía que de ese defecto, entonces la punta de las barras choca, hace la chispa perfecta, pues, explota. ¡Pum! O sea, ahí se hizo la explosión. Es la única posible justificación, ¿no? Porque el que estaba aferrado a que sí, que habían, o sea, que sí era una reacción ahí mala, que se había tronado, y todos los demás lo negaban. Ajá. Todos los demás, porque aunque estaban estudiando, aunque eran encargados, aunque eran lo que sea, todos le negaban que había ocurrido eso. Hasta ya después de quién sabe cuántos años que ya dijeron, no, es que sí pasó. Sí, de hecho, hasta el juicio final fue cuando se les explicó cómo puedes hacer explotar un Legasov. Fue el que les dijo cómo puedes hacer explotar un reactor nuclear, ese modelo de reactor nuclear, que ahorita les voy a decir qué el modelo es, porque ya por aquí se me perdió. Pero sí, porque, o sea, o sea, para mi punto de vista era una tecnología, a lo mejor ya la tenían tratando desde hace mucho, o sea, ya la estaban así como que sí, implementando, pero de todas maneras seguía siendo nueva como para ya saber todo lo que podía pasar. Entonces es como toda la experimentación en todo aspecto,
en lo que pues, al principio no sabes bien cómo controlarlo y te crees Dios y terminas cagándola en esta magnitud. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Es el reactor RBMK. Son los reactores que utilizaron en ese entonces y que lamentablemente pues sí tenían ese pequeño defecto, pero sí, como dices tú, o sea, prácticamente también la idea también del comunismo es de que pues no, como que no quieren aceptar sus. Somos perfectos, todos lo Ajá. sabemos, somos los más chingones y principalmente que Estados Unidos. Ajá, exactamente. Exactamente, y esa carrera contra ellos, pero sí, sí, estos rectores también los hicieron como a las prisas, como querían ganar la carrera nuclear y todo eso, a ver Ujú. quién tenía mejor hasta, como todo, o sea, tecnológicamente querían ser mejor y todo eso del viaje a la No luna. era también o sea, ya había pasado lo de la carrera de la luna. Ya, Sí, eso fue creo que en los 70, si no mal recuerdo. empezó de los 50, ajá. Los 50 hasta los 70 que ya Ujú. alunizaron. Llegaron ellos a la luna. Ajá. Entonces, ya esto querían por lo menos esto sí ganarlo, porque Ajá. Estados Unidos no se avanzó tanto en ese aspecto, ¿o Iban sí? como más discretos. De hecho, dicen que es el diseño de Más a la estos. defensiva. Sí, que el diseño de estos reactores RBMK Ajá. nunca hubieran sido aceptados por en Occidente. O sea, en Estados Unidos O no sea, hubo. lo El iban a puro revisar diseño. de más y ya iban a decir, Sí, mira, tiene defectos sí, así, es mucho riesgo y luego quién sabe si no vaya a pasar algo así. exactamente. Entonces, por eso ocurrió esta situación. Pues sí, no hubo esa. La idea era como ganar, que fue muy importante ese detalle, ¿no? Ujú. Bueno, están otros personajes interesantes como Nikolai Fomin, está que fueron otros de los que estuvieron por ahí mezclados en esta situación, que eran los directivos y como superiores de teatro. Y que Mm. también obviamente igual este ruso que te menciono que trabajó ahí, dice que como que en la serie los ponen como muy de villanos y que él dice que él nunca los vio así, que bueno, estaban desesperados por querer hacer las cosas rápido, pero así como tal como villanos, no, aún así ellos estuvieron varios años en prisión, y por ejemplo en este caso de Fomin de hecho quedó libre Ujú. y él ahorita está actualmente trabajando en una planta nuclear. Es que sea como sea, aunque no lo hayan hecho con malicia, terminaron causando Exacto. un catástrofe por algo que no, por acelerarle el Ujú. proceso, ¿no? Exacto. Entonces, sea no malo, pues la regaste Ujú. y de una manera épica. Sí, es que hubo pues muertos en ese. No es como por ejemplo un capitán de un barco petrolero que voltea el barco sin querer por una mala maniobra y tira miles de litros de petróleo al océano. Ujú. También es tu responsabilidad, pero por lo menos, bueno, está muriendo la fauna natural y demás, pero quizás no haya, por así decirlo, se trabaja un poco en esa situación y demás, pero no hay como que, por ejemplo, que murieron algunas personas, ¿no? Humanos, por así decirlo. Es el problema con el medio ambiente. Que no decimos que sean menos importantes la fauna y Ujú. demás, pero se oye más grave en ese Ajá. aspecto a lo Porque mejor. aquí afectó de todo. A todo. Otros personajes interesantes pues fueron los que aparecen ahí en la serie, es la Lyudmila Ignatenko. Yo nada más la mencioné porque ya ves que ahí parece que es la que su esposo bombero es el que queda todo irradiado, pero así que se muere bien feo. Y que ya está, de hecho, ella está embarazada, ¿no? Ujú. De hecho, a pesar. ¡Uy! No manches. Ajá. La Y escena en la todavía que. la dejan pasar No y ahí sé, está sí. ahí, no manches. Ujú. Donde lo ve él ya así totalmente, ¿cómo se dice? Pues ya todo irradiado, pues ya prácticamente muriéndose ahí O estuvo. sea, el señor se convirtió en un punto de radiación en el Ujú. cual afectaba a todo su alrededor, ¿no? Bueno, Sí. casi todos, pero ese sí estaba crítico. Ajá. Sí, entonces, y bueno, yo la menciono porque, por ejemplo, ella, este, ahí cuando ella estaba embarazada, el bebé que ahí tuvo sí murió. Él murió luego a las horas de nacer. Pero luego por ejemplo, ella no le pasó nada. Ella siguió su vida normal y en Kiev tuvo otro hijo.
Y ella está viviendo normal, o sea, ella, pues ahora sí que pese a haber estado ahí en primera fila, no le... Pues es lo mismo de siempre, o sea, a todos, por ejemplo, ahorita que estamos con el tema del COVID, a uno nos afecta más, a otros nos afecta menos, a unos de plano ni supimos y ya pasamos. Nada más que ese es un tema un poquito más grave. Exactamente. Y por ejemplo, bueno, ya ahora sí como lo había dicho al principio, para finalizar este tema, algunas de las cosas no mencionadas en la serie y que, bueno, valen la pena hablar de ellas porque, pues, también son parte importante de este suceso. Fueron, por ejemplo, los pilotos de los helicópteros de ahí en Chernobyl. Se tenían que poner casi ahí arriba para que les lloviera por abajo. Exacto. No, es que haz de cuenta que es como el fuego. O sea, ¿cuál es la parte que más quema del fuego? Mucha gente cree que es la base del fuego. No, son lo las que puntas. más quema es lo que es exactamente lo de arriba. Entonces, por ejemplo, tú pones la mano así por arriba y cómo sientes que te está quemando. Entonces, es muy similar lo que ocurrió aquí en el reactor. Está toda la nube de radiación. Entonces, estás poniéndote arriba, es como si te estuvieras cocinando. Técnicamente es como si fueras en la ollita. Sí, te hubieras llevado ahí tus condimentos, te los hubieras metido acá en el sobaco. Acá sales un pollo ahí, hasta con la manzana en la boca, ¿no? Y te empiezas a girar para que quedes parejito. Entonces, sí, no se les mencionó mucho. Yo encontré pues un documental muy interesante sobre estos pilotos que, bueno, lamentablemente en la serie no se les mencionó cuando fueron varios pilotos los que murieron y tuvieron efectos, hasta el día de hoy bastante feos. Por ejemplo, los primeros que grabaron, los que hicieron las primeras grabaciones de Chernobyl, que luego se ve cómo van sobrevolando. El piloto murió, el camarógrafo también creo que murió a los pocos años, y el único que sobrevivió es uno que de hecho es el que es como el periodista, es un periodista, pero él hasta el día de hoy tiene efectos, creo que ahorita perdió un brazo, creo que no ve bien, no tiene buena visión. Creo que les fue mejor a los otros. Sí. O sea, de plano, pues por lo menos se murieron y ya, ¿no? Y ellos como no veían qué estaba pasando, y te digo, ellos estaban sobrevolando, grabando, porque necesitaban como grabar por órdenes para que pudieran ver qué tan grave estaba evaluar la situación, exactamente. Otro dato que no se menciona en la serie y que pues hubiera estado muy interesante es en Ucrania, la marcha del trabajo del 1 de mayo. Fue descrita como el desfile de la muerte por el fotógrafo Igor Kostin, quien reportó, dice así, la catástrofe, dice, tal y como explica el documental La batalla de Chernobyl, el viento llevó la radiación hacia la ciudad de Kiev, que estaba ahí cerquita, que es la capital, ubicada a menos de 200 kilómetros de la central nuclear, y en esas fechas estaba planeada una marcha para celebrar el Día del Trabajo en la capital ucraniana. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente la información a la población. Y de todas maneras lo hicieron. Y de todas maneras lo hicieron. Entonces, sí dice que no hay no hay cifras oficiales de cuántas personas fueron afectadas por la radiación durante la participación en el desfile, pero sí dice que se hubo muchos, sobre todo niños, pues que te digo que sufrieron de efectos de cáncer de la tiroides y un montón. Que ahí en la serie también lo mencionas, las famosas pastillas de yodo. Las pastillas de que se yodo. las tienen que tomar, ¿no? Sí, que haz de cuenta que lo que hace, pues, eso para aclarar por si algunos tienen duda, haz de cuenta, tú imagínate que está tu tiroides, que es una cosita así. Entonces la radiación ahí se queda pegada y se empiezan a hacer capas de radiación, y esa radiación empieza ya a destruir tu cuerpo. Entonces lo que hacen las pastillas de yodo es que esa radiación se la desprenden. O sea, le ponen un lubricante al... Haz de cuenta, si lo ponemos en esos términos, exactamente, para más entendible, es como si lubricaran la tiroides para que no se le quede pegada la radiación. Exactamente. Luego. Entonces, por eso era muy importante las pastillas, que ni siquiera esas fueron repartidas como deberían de ser. No, ni siquiera hay, por ejemplo, a Pripyat o así, ni eso, es lo mínimo. Otro dato que no se mencionó en la serie fue la pata de elefante, como te decía, que era lo que quería llegar. Decía, el nombre es una enorme masa de corium que se formó debajo del reactor número 4. Esta especie de hongo recibió justo el nombre de pata de elefante porque su color pardo y arrugado, y de algún modo recuerda al pie de un paquidermo. ¿Qué es el corium? El corium es el residuo radiactivo más peligroso del mundo.
En resumen, es una especie de lava creada tras la fusión del núcleo del reactor. Es una mezcla de elementos como el combustible nuclear, barras de control, partes del reactor, aire, agua y cemento. O sea, aparte de ser incandescente como la lava, es radioactiva. Exactamente, exactamente. Eso tienes razón. Y otro, pues que no mencionaron en la serie fue lo de Francia, de que Francia también mantuvo como todo en silencio y hasta el día de hoy todavía ha habido reportes de algunos personas con altos índices de radioactividad y también de cáncer de tiroides, sobre todo en Córcega. Y este dato es el que más me gustó, por eso lo dejé hasta el final. Dice, hoy día, así como lo escuchas, hay 10 reactores RBMK operando en Rusia. No, chingos, o sea, todavía, o sea, ¿qué ocupan? ¿Otro más? O sea, Después de cuántos, ya es así como que, ay, es una tecnología que no va a servir. ajá. O sea, ellos están tan como, es como decir, bueno, pues no vamos a llevar el reactor a ese punto, ¿no? Cámbialo, o hazle otra modificación para quitar esos errores que tienen, que tuvieron o que tienen. Exactamente. No te arriesgues está funcionando, pues así déjalo, no hay problema. Y dice así, dice, ¿cómo dientes explota un reactor RBMK? Esa es la pregunta que nos persigue a lo largo, pues, de este episodio y también, pues, de la serie, ¿no? Se debate esa situación en la que Legasov explica todos los errores humanos que se cometieron en la sala de control y que terminaron por reventar el reactor nuclear. Pero también explica que había un fallo de diseño en los RBMK y por lo tanto necesitaba ser corregido para evitar una nueva catástrofe. Entonces dice así. En Rusia hay operando actualmente un total de 10 reactores. El primero, el Leningrad 2, se espera que deje de usarse en 2021. Y el último, el Smolensk 3, se frenará hasta 2034. Los otros 8 no hay fecha, no hay absolutamente fecha de... O sea, los demás no tienen ni siquiera fecha así de que ya los van a dejar, hijo de su madre, no, no. O sea, yo pensaba que el del 2034 ya dice, ya, hasta ahí acabó todo el problema. O sea, dije, todavía tenemos 13 años de probabilidad de que vuelva a pasar otro de pinche desmadre, pero con los otros que no tienen para cuándo. Ay, cabrón, no, o sea. Exactamente. O sea, es que no entienden eso. O sea, de eso que la máquina es perfecta. No, 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 no. A ver, ¿quién construyó la máquina? Es el ser humano. El ser humano, perdónenme quien tenga esa idea absurda de que es perfecto. No, o sea, no lo sabemos todo. Nos equivocamos hasta el más intelectual, más inteligente, más apto, más coordinado, se equivoca. Exactamente. Entonces, si un humano crea algo, no va a ser perfecto en ningún aspecto, va a tener errores. Para eso existe que la prueba falla, prueba falla. Pero si no aceptan que esa cosa nomás no sirve, ¿cómo chingados siguen con eso? O sea... Y es que no estamos hablando, por ejemplo, como de un carro, ¿no? Que dices, bueno, me equivoqué en esta serie de carros y 100,000 millones de unidades que vendí van a salir con un error. Pero es un carro, ¿no? Y que de todos... Uno ahí no nombrado de la Nissan, sí. que un motor Renault. Exacto, o sea... Altima. Que tienen... Ay, perdón. Tienen esos errores y entonces tú imagínate, o sea, bueno, es un carro. Y aún así también es importante porque carros que tengan fallas en su diseño, sobre todo en seguridad, entonces también hay vidas en juego, ¿no? Sí, pero a lo mejor o sea, no quito así de que es un error y que cuánta gente termina pues, sin su dinero, sin su patrimonio, a veces accidentes y así. Pero eso de un reactor, estamos hablando no de unos años, no de unas décadas, no de unos siglos, estamos hablando hasta casi de repente números que no vamos a lograr ni a saber si sigue la humanidad aquí. Exactamente, entonces, pues para finalizar, vamos a finalizar con una pregunta. Dice pregunta. Dice, entonces, pues acabando todo esto, ¿habrán arreglado el error de diseño relacionado con el botón AZ5, que es el botón de parado, apagado? O sea, de seguridad. Si hay 10 reactores ahorita
2 que van a desconectar hasta 2034. Pero otros 8. Y otros 8 que no, o sea, ya sí habrán arreglado ese error o estarán botón ahí esperando a ver si otra vez. Hay un error y otra vez lo hacemos más grande, hay que hacerlo en grande. Entonces, por eso alguna vez alguien dijo, ay, ¿por qué no pondrán un reactor nuclear aquí en México? Ay, no, gracias. Y yo así de, ¿qué no viste lo que pasó por el cobalto 60, por ejemplo? Que es otro, ese también luego lo vamos a mencionar, que fue el Chernobyl mexicano. O sea, Rusia es políticamente hablando, sí siguen un régimen. Sí, todavía. Sí meten dinero en un proyecto y casi queda íntegro el dinero, ¿no? Ahora imagínate un reactor nuclear en México donde sí, va a salir en 1,000 millones. Un año después, no es cierto, salen 15,000 millones. Otro año después, no es cierto, son 50,000 millones. Y de todo ese dinero, no han construido ni madres. Imagínate cómo va a quedar la planta nuclear. Me imagino, con ¿no? Puro unicel protegiendo ahí. Un ladrillito, ¿no? Así de, ahí está funcionando el reactor. Ahí el maestro echándole la mezcla para que tape. Así es, imagínate, ¿no? Dicen, oye, no, pues es que vamos ya está listo, ya está funcionando el reactor. Ok, güey. Oye, ¿y dónde están las protecciones de afuera? No, pues no se ocupaban, no sé. ¿Ocupaban? Tampoco ocupaban algo, ¿no? Y el grafito, te dije que compraras grafito. Le puse cemento tolteca. ¿Grafito? Ajá. ¿Que no era unicel? ¿Que no era granito? ¿Granito? Sí, o sea, imagínate, clavándose el dinero, ¿no? Sí, no, definitivamente, no, México no está preparado para... Una simple calle que construyen y tardan un año y que meten el concreto como debe ser, meten uno de menos densidad y a los 2 días de inaugurado de ahí de afuera del zoológico, se empieza a quebrar en los 2 días. Desquebrajar, sí, pues sí. Sí, entonces, sí, como dices tú, un país que, bueno, por su política que tiene, bueno, llegaron a ese punto de lograr un avance tecnológico de usar la radiación y aún así pues llegaron a tener este tipo de situaciones de accidentes. Entonces, porque estamos hablando pues de Rusia, que es un país que hay que ser muy honestos, allá hay gente muy, muy inteligente, muchos ingenieros, muy capaces y aún así o sea, este tipo de situaciones se da, entonces por eso... Siento yo, necesitaríamos analizar más a fondo, pero el 90% del recurso sí llega a donde debe de ser. Acá estamos al contrario. El 90% del recurso, ¿quién sabe dónde chingados quedó? Exactamente. Entonces, pues sí, ahorita vamos a terminar entonces pues nuestro podcast. Les recuerdo la serie de Chernobyl, si no la han visto nuevamente, se la recomiendo muchísimo. Muy recomendado. Explican, por ejemplo, en el último episodio... Solo para adultos. Sí, porque tiene unas escenas muy fuertes, pero reales. No crean que está así de que no están tiene botargas. No, simplemente la radiación así es muy peligrosa. La interpretan muy bien. No es un juego, es algo que es invisible como el oxígeno, como el aire, perdón. El aire pues no lo ves, es igual la radiación no la ves. A lo mucho tienes, están los detectores, de RADS y demás, para pues no vas a estar cargando con tu... y aparte como pasó en Chernobyl, ellos traen uno con un límite nomás de creo que de 100 o de 300 y esto llegaba a 15,000. Sí, exacto, o sea, superaba todos los sensores que ellos tenían y decían, pues como el sensor es de 300 y marcantes, no es mucho. No es mucho, sobrevivimos. Sí, pero pues estás dando cuenta que en realidad el aparato está marcando el tope. Necesitas uno que marque más. Y aún así, uno creo que hasta se quemó cuando lo prendieron. Hasta como el tercer o cuarto intento de que ya trajeron uno super ultra profesional que no había más. Ya dijeron, hijo de su madre, creo que es excesivamente imposible, pero sí. Y así es, y pues ahí está, pues nuevamente la serie, está, pues no olviden, pues compartir nuestro canal, nuestro contenido si les gustó. Y también agreguen sus comentarios, a lo mejor tienen otra información más. Por ejemplo, sí nos han comentado, nos han dicho, es que pueden mejorar, pues estamos echándole ganas. Ahorita, por ejemplo, ya cambiamos ahorita de estudio. ¿Quién sabe si a la siguiente volvemos a cambiar? Quién sabe si a lo mejor la otra vez volvemos a acabar en la calle o a ver en dónde, donde no haya moscos que nos coman vivos. Por eso que sí, creo que sí se oye. Sí.
Ahora no son gente allá afuera, ahora son moscos. Ahora no son camiones, y así, ahora son moscos que nos están No es comiendo. Doña Chayito que pasó regañando al escuincle, no, es el mosco. Ahora son moscos que en serio nos están aquí devorando vivos. Ahí para nosotros nos tenemos unas plaquitas Raid, aunque sea, porque si no, aquí vamos a acabar bien todos picoteados. Pero sí, entonces, pues ya bien estamos tratando de mejorar, de echarle ganas. Dejen sus comentarios, sus ideas, también sus temas iguales. Digo, tenemos planeado, esperemos en la siguiente semana hablar de esta tragedia de la ciudad de Guadalajara, que a mí se me hace muy interesante porque estamos hablando también de muchos datos públicos, que hubo bien poquitos muertos, y los datos reales, bueno, los datos como extraoficiales, por ejemplo, los mismos testigos dicen, es que estaba un jardín, que lo dijeron un estadio, no me acuerdo exactamente qué estadio fue, que decían que estaba ahí tapizado de gente, ¿no? Y entonces cuando salen los Como números... siempre, tapar las cosas, que no fue tanto, para que no sea tan mal hablado el gobierno, para variar. Exactamente, o sea, ese tema está muy interesante y también ahí sí pude encontrar varios testimonios de personas que lo vivieron en carne propia y están sus historias bien fuertes, o sea, gente que perdió pues familias enteras. Pero lo veremos la siguiente semana. Así es, entonces pues por ahora nos despedimos. Isma, ¿algún comentario que nos quieras dejar? No, pues agradecer de todos, tanto a Timbo como al público, poco sea mucho que tengamos, la oportunidad de seguir y pues aquí seguirle chingándole. Así es. Bueno, entonces pues agradecemos muchísimo y pues que pasen un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.